acceder a través de un índice. Entonces fueron apareciendo ciertos conceptos como índice, como la cuestión del orden, ¿sí? Que dijimos que era una estructura ordenada, que era una estructura finita, que era una estructura estática, ¿sí? Hoy, ¿cuándo fue? La clase pasada, no me acuerdo si fue en una consulta que tuve en el día de hoy, hablando un poco también de ese aspecto, ¿no? No confundir la creación en tiempo de ejecución y que de esa manera voy a poder hacer que la estructura fuese ciertamente dinámica. Esto de pedirle al usuario el tamaño, después hacer la llamada, la declaración del arreglo, es un error conceptual. Que funciona, en algunas circunstancias funciona, porque recuerden un poco que hay distintos tipos de sistemas, o sea, ustedes trabajan en alguna computadora que tiene una arquitectura, esa arquitectura tiene un sistema operativo por encima, ese sistema operativo utiliza determinadas librerías o distintas versiones de los mismos software, entonces empiezan a haber como muchas variantes y por eso a veces empieza a circular esta cuestión, esta creencia de que lo que hago en mi computadora es regla y funciona para todos. Entonces, eso es un error. Si no podemos confiar. Bueno, claro, justamente una de las últimas cosas que hablamos la clase pasada era un poco acerca del concepto de robustez, ¿sí? Hablamos de un código que fuese robusto, es decir, que fuese portable también, que yo lo escribo y funciona en mi computadora, funciona en otro equipo, funciona en todos lados, porque está bien planteado, está bien hecho. Si yo lo desarrollo en base a ciertos conceptos erróneos, voy a tener algún inconveniente en alguna de todos esos lugares en donde voy a querer ejecutarlo. Sí, bueno, me voy un poco de tema, pero era para recordar algunas cositas que habíamos estado hablando. Habíamos llegado solo a la primera parte, que era hablar de vectores. Vectores dijimos que era almacenar todos estos datos, este conjunto de datos, en una estructura unidimensional, ¿sí? Como si fuese la recta numérica donde yo voy avanzando elemento a elemento y ahí los voy encontrando. El nivel siguiente, en el mismo tipo de estructura, son las matrices, ¿sí? Cuando estamos hablando de un arreglo de dos dimensiones, un arreglo bidimensional, nos estamos refiriendo a una estructura, pero que ahora nos vamos a mover a través de dos índices. ¿Se acuerdan que en la definición del vector, o sea, del arreglo unidimensional, uno de los aspectos que mencionamos era la dimensión? Sin embargo, yo resalté bastante la idea de que la dimensión no estaba explicitada como parte de la definición, sino que ese dato lo tomábamos como algo implícito en base a la cantidad de tamaños que íbamos definiendo como las dimensiones, justamente. Entonces, si yo defino un único tamaño, perdón, eh, estoy hablando de un vector, o sea, me muevo en la recta. Ahora, si voy a definir dos tamaños para cada una de esas dimensiones, obviamente me voy a estar refiriendo a una matriz porque voy a estar representándolo a través de filas y columnas. Ahora vamos a mirar eso. Tenemos acá un ejemplo siguiendo la misma idea del otro día, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un vector A? Bueno, ahora volvemos a crear un arreglo con el mismo nombre en este diagrama. Lo definimos como que tiene n filas y m columnas. Y acá vamos a tratar de ir despacio, porque, bueno, para algunos puede ser trivial, pero hay otros que no, que se encuentran con algunos de estos conceptos por primera vez. Entonces no quiero que los interpreten mal o se confundan. Las filas, gráficamente, lo vamos a ver en este eje. Ven que tenemos la primera fila, es todo esto que está pintado en un color más rosa, no sé qué color es, sí. La segunda fila, la tercera, la cuarta, hasta la enésima fila. Y la otra dimensión es la que me indica M, que son las columnas. ¿Sí? Acá tengo la primera columna, la segunda columna, tercera, cuarta y quinta. Ahora, lo que hay que saber, perdón, que están los chicos, siguen entrando, les gusta llegar tarde. Lo que hay que tener en claro acá es que la matriz físicamente no es distinta a un vector. ¿Sí? En el vector yo les había mostrado el dibujito parecido a este, que era solamente como si fuese la primera columna, un dibujito lineal, y les mencioné que cada uno de esos datos se encontraban en la memoria exactamente igual que como estaban ubicados en la matriz. ¿Sí? La matriz es un bloque, en definitiva. Cuando yo hago la declaración esa var y le pongo el nombre al vector, volvamos al concepto de vector, lo que estoy diciendo es, guardame en algún lugar de la memoria todo este espacio. ¿Qué espacio le estoy pidiendo? Y bueno, la cantidad de datos
que figuran dentro de los corchetes, ¿sí? La cantidad de elementos que va a tener el vector, por el tamaño, o sea, el tipo de dato. Si es entero, guardame, supongamos 100 enteros, entonces me reserva un solo bloque contiguo, el sistema, y eso va a ser mi vector. ¿Qué sucede cuando yo voy a declarar una matriz? Básicamente lo mismo. Lo que va a pasar es que el sistema me va a reservar n por m lugares en la memoria que también van a ser contiguos, o uno al lado del otro, ¿sí? No van a haber intervalos, no van a haber espacios. ¿Y de qué manera van a estar eh, ordenados en la memoria? Van a estar ordenados normalmente, siempre puede haber alguna excepción por lo que les digo. No todas las arquitecturas son iguales, pero la regla general es que en la memoria las matrices se almacenan por filas. Es decir, vamos a encontrar este dato, al lado este dato, si lo quieren imaginar abajo, lo imaginan abajo, ¿no? Hasta que llegamos al último. Ahora, a este último dato, ¿cuál le sigue? El que está acá. O sea, va a estar pegadito. Lo que pasa es que acá nosotros lo vemos con la lógica justamente de interpretarlo como una matriz y nos vamos a mover a través de esos índices. Pero físicamente en realidad es lo mismo que un vector más grande. ¿Sí? Va a seguir teniendo elementos todos pegados. Lo que pasa es que voy a ir avanzando y de pronto voy a decir, ya no estoy en la fila 1. Ahora, a partir de este elemento, estoy en la fila 2. Y sigo avanzando y de pronto paso a la fila 3 y así sucesivamente. O sea, la matriz físicamente es lo mismo que un vector. Pero a efectos de la programación, nosotros cuando la declaramos como una matriz, nos da la ventaja de poder utilizar los índices, las dimensiones, justamente para que esto nos facilite la interpretación de ciertos problemas. ¿Sí? Entonces, bueno, si me acuerdo de algo interesante, vuelvo, ¿no? Veamos la declaración. La declaración es básicamente la misma que hicimos con los vectores, con los arreglos unidimensionales. Vamos a darle un nombre, ¿sí? Una identificación es el nombre, y entre corchetes vamos ahora a definir un tamaño para cada dimensión. Antes lo hacíamos solamente para el vector, que es como que hubiese sido solo una fila. En cambio ahora vamos a decir cuántas filas tenemos y cuántas columnas vamos a tener. Por eso del producto de estos dos valores vamos a obtener la cantidad de datos que conforman a nuestra matriz. Obviamente, repito algunos conceptos básicos. La matriz, al igual que el vector, tiene que obedecer a una estructura homogénea, ¿sí? Todos los tipos, todos los datos que van a estar adentro de esta estructura tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Si son enteros, tienen que ser todos enteros, si son reales, tienen que ser todos reales. No puedo tener combinaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque normalmente los distintos tipos tienen distintos tamaños. Entonces yo no podía tener una posición de la matriz más grande que otra más chiquita. ¿Sí? Me generaría un trastorno bastante grande a la hora de administrarla y recorrerla y efectuar tareas con esa estructura. ¿Qué es lo que va a pasar con los índices? En el caso del vector, recordamos, teníamos un único índice. Todo eso que habíamos comentado sobre el índice del vector también se va a aplicar al caso de las matrices. O sea, ahora voy a tener un índice o subíndice, como lo quieran llamar, para indicarme en qué fila estoy y otro para indicarme en qué columna estoy o cuál es la que yo deseo, sobre la cual deseo trabajar o posicionarme, ¿sí? Estos subíndices tienen que cumplir con la condición también de que se encuentren acotados entre 1, que va a ser el valor mínimo donde empieza el valor del índice, donde empiezan los elementos, y el tamaño de la fila, en el caso de las filas, o el tamaño de las columnas, en el caso de las columnas. En la circunstancia de que estemos hablando de una matriz cuadrada, bueno, son casos particulares en donde las dimensiones van a coincidir, ¿sí? Por ejemplo, la matriz de 10 por 10, 100 por 100, cualquier valor en donde se repita el mismo tamaño para cada una de las dimensiones. Y el valor que yo puedo, el elemento que yo voy a utilizar adentro para recorrer la estructura, tiene que ser siempre un dato de tipo entero. ¿Sí? Eso, recuérdenlo, o sea, un valor numérico que no tenga parte decimal. ¿De dónde puedo sacar ese valor numérico? Dijimos que podía ser una constante, podía ser una variable, podía ser una expresión, hasta incluso hicimos la mención de que podíamos aplicar
funciones, ponerla dentro del corchete y el resultado de la función obtener un valor numérico que me sirve para direccionar la matriz. O sea, vale todo con la única condición de que lo que yo ponga ahí sea un número, o sea, que se resuelva como un número finalmente, y que ese número esté dentro del rango. Eso es muy, muy importante. A ver, temo causar confusión con algo, pero lo voy a mencionar, no sé si ya lo habíamos comentado, creo que no, porque el otro día no habíamos llegado hasta esta parte, pero me vuelvo a este dibujito. Una cosa es lo que estamos haciendo en el marco de nuestro pseudocódigo. ¿Sí? Nosotros estamos aprendiendo estas características de la programación estructurada y modular, pero cuando lo queremos verificar, lo queremos llevar a la práctica, lo tenemos que traducir en lenguaje. Un poco que por defecto hemos tomado que el lenguaje para las prácticas, lo que están haciendo, lo están haciendo en general en C o en C++. Una de las cosas que comentamos el otro día es que cuando lo traducimos a un lenguaje, como esto hay que adaptarlo, dijimos que no necesariamente dentro del lenguaje vamos a manejar el mismo rango de índices. Acá dijimos que vamos siempre desde 1 hasta el tamaño que hemos dado a esa dimensión. Sin embargo, en C dijimos que esto empezaba en 0 y iba a llegar hasta n-1 o m-1 en el caso de que estemos hablando del índice de las columnas. Esperen que no me acuerdo que para dónde iba con todo esto. Lo estuvimos mencionando, me acuerdo que también habíamos hecho una explicación de por qué esto era así, y era justamente por la interpretación de que en realidad el nombre de la matriz dijimos que era la posición de la memoria, ¿se acuerdan? Hablando de la parte arquitectónica y qué es lo que hay detrás de nuestros códigos. Por eso empezaban en 0 y que el índice me servía para calcular la posición de los elementos, bueno, todo bien. Entonces acá tienen que tener cuidado con esto. En el caso del vector era más directo, yo les había dicho que, por lo que estaba comentando recién de los índices, yo no puedo direccionar más allá, no puedo utilizar un índice que sobrepase el tamaño del vector, ni que se venga más acá. O sea, si el primer elemento es el 1, no puedo buscar un elemento -3 porque no existe. Y si el último elemento es el décimo, no puedo buscar un elemento en la posición 11 o 12 o 13, ¿sí? Porque me estoy saliendo de la estructura, entonces me estoy parando en otro lugar de la memoria que no me corresponde. Con las matrices sucede lo mismo, pero hay un problema aún mayor. Hablando de C ahora, ¿no es cierto? De las posibilidades que me da C, para que lo tengan en cuenta y no se confundan. ¿Qué es lo que sucede? Como yo les decía recién, adentro de C o en el lenguaje, en el sistema, la matriz es un solo bloque de datos en la memoria. Por lo tanto, yo puedo cometer el error de estar poniendo mal los valores de los índices. Y eso no necesariamente me va a poner afuera de la matriz. Me puede estar ubicando adentro, pero en un lugar equivocado. Por ejemplo, supongamos que acá tenemos o sea, las filas van, imaginemos que van de 1 a 10, y las columnas que van de 1 a 5. ¿Sí? Entonces, el último elemento que tendría que estar acá sería el A15, ¿sí? 1 por la primera fila, 5 por la columna. Ahora, si yo hago una cuenta mal, o direcciono mal, o algo pasa, y supongamos que yo digo, voy a acceder al elemento 1,6. ¿Qué estaría pasando físicamente? Que no existe. No existe. O sea, si yo lo miro en este gráfico, es como que yo me quisiera parar acá, ¿no es cierto? En este espacio donde no hay nada. Pero resulta que en la ejecución de mi programa no va a saltar el error, no me va a decir, está mal ubicado, esa posición no existe, error. Me va a saltar así el cartel rojo, no. Sino que como está todo seguido, me va a ubicar acá. Porque en realidad, si yo tuviese una columna extra, sería el dato siguiente a este. Pero sin embargo, en la matriz, el dato que le sigue al 1,5 es el 2,1. ¿Sí? Porque lo que les digo, los índices los usa el sistema justamente para moverse y ubicarse en cualquier parte de la matriz. Pero físicamente, la combinación sería la misma. El problema es que 1,6 no existe. Entonces, si yo hago un cálculo mal, o intercambio los índices, por ahí me equivoco y yo quería acceder al 1,2 y en vez de poner 1,2 puse 2,1. Me estoy posicionando mal. Sigo estando adentro de la matriz, sigo estando en un espacio de memoria válido, no me va a dar un error la ejecución de mi programa, pero voy a estar cometiendo un error de lógica que va a ser más difícil de detectar. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de los errores, que dijimos que están los errores sintácticos, los errores lógicos? Estos son errores lógicos
que el programa no sabe qué estoy haciendo yo, no conoce mi pensamiento ni mi propósito detrás del código. Entonces, si yo cometo ese tipo de errores, cuando vea el resultado, si conozco lo que me tiene que dar el resultado, digo, ¿por qué me está dando mal? Y peor aún, si no sé lo que me tiene que dar el resultado, me voy a quedar confiado en que ese valor o ese cálculo que hizo en base a todos los datos de la matriz es correcto. Y sin embargo, hice cualquier cosa porque me estuve moviendo mal adentro de la estructura. Bueno, era un comentario para que lo tengan presente. Ojo con el manejo de los índices, no se confundan, no los intercambien, y a veces está bueno hacer los dibujitos, son siempre muy útiles como para no perderse. Acá todavía no es tan grave porque todavía no tenemos muchas dimensiones, pero imagínense cuando tenemos 5 dimensiones, 4, es un trastorno moverse. Bueno, avanzo, o más bien vuelvo a donde estaba, porque acá me estuve volviendo. Con el tema de las operaciones, manejamos el mismo repertorio de operaciones que con los vectores. La asignación, que habíamos dicho que era darle valores, o sea, operar y guardar valores en las posiciones de la matriz. La lectura, que de alguna manera es algo análogo, pero que el dato lo estamos obteniendo de la entrada estándar o de alguna entrada que nos proporcione un dispositivo periférico. La escritura, era el caso contrario en mostrar algo, también voy a acceder de la misma manera que con los vectores, es decir, a través del nombre y los índices, y lo escribiré. Y finalmente habíamos unido todos estos conceptos también bajo la noción de recorrido, que era esta acción de pasar por cada uno de los elementos de la estructura, quizá no completa, pero puede ser una porción, en este caso de la matriz, en donde vamos a ir elemento a elemento haciendo algo. Puede ser una asignación, haciendo operaciones de lectura, escritura u otra cosa. Pero el truco acá estaba en asociar el uso de estructuras de control, en este caso el variar, si sabemos que mi recorrido es bastante completo, yo sé exactamente qué es lo que tengo que recorrer, utilizaría un variar. Ahora, si yo no tengo certeza de cuándo necesito parar en mi recorrido, usaremos otra estructura, por ejemplo, un mientras o un repetir, ¿sí? Que lo vamos a ir controlando justamente con la condición lógica. En cambio, el variar me fija una cierta cantidad y bueno, yo hago todo lo que tenga que hacer sobre la matriz. Entonces, yendo al punto, ¿qué es lo que sucede con las matrices que son bidimensionales? Cuando vimos el vector, nos movíamos con un solo variar, porque me servía esa variable de control que tiene el variar como índice para aplicar entre los corchetes del vector. Entonces, a medida que iba cambiando ese valor, yo me iba desplazando por cada uno de los elementos del vector. Pero ahora tengo dos índices en una matriz bidimensional. Por lo tanto, voy a necesitar combinar, anidar dos estructuras de control repetitivas para, de esta manera, lograr esa ilusión, ¿no? Es como una simulación de que yo voy desplazándome, voy caminando o recorriendo la estructura de datos. En este caso, fíjense que el variar hace un variar i desde 1 hasta n. Supongamos el ejemplo, el gráfico de recién. O sea, el variar más externo en este caso me estaría representando el recorrido que hago por las filas, ¿sí? Y el variar más interno, que lo hago con una variable que llamé j, se va a ir moviendo más rápido, porque este varía más rápido que el otro. O sea, por cada vez que el variar i cambie de valor, el variar j toma m valores, ¿sí? Por cada valor de i, el otro hace m veces lo mismo. Entonces, por cómo hemos ordenado los índices acá en la operación de lectura, en este caso le estaríamos pidiendo al usuario que cargue datos en la matriz, ¿sí? Entonces acá tenemos i y j como índices. O sea que, ¿cómo estamos recorriendo la matriz? ¿De qué manera? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, es decir, lo estamos haciendo, me vuelvo acá al dibujito, si la computadora acá, lo estamos haciendo así, ¿sí? Es decir, lo estamos haciendo por filas. Ese recorrido se llama por filas, porque yo me paro en una fila, la recorro. Me paro en la siguiente fila, en la 2, la recorro completa. Me paro en la tercera, la recorro. Si yo vuelvo otra vez acá
al pseudocódigo. Si yo intercambiase los índices, o sea, el variar de afuera fuese el J de 1 hasta M, ¿no? No solamente el nombre, y el variar de adentro fuese el I, de 1 hasta N, con la misma llamada, obviamente, porque si no estaríamos haciendo... ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Cómo recorro la matriz? Y la primera columna de arriba a abajo. Exacto. Muy bien, Sergio. La primera columna voy bajando, la recorro completa. Una vez que termino, recorro la segunda columna. Una vez que termino, recorro la tercera. Es decir, la estructura es la misma, pero de acuerdo a cómo yo organice las instrucciones de mi código, voy a conseguir un efecto distinto en mi manera de recorrer los datos. Esto lo comento porque no es trivial, digamos. Es decir, hay algo importante en el tema del recorrido. Como les dije hace un ratito, la memoria, estos son estos datos adicionales de color que les doy, no sé si a ustedes les da alegría que se los dé o no, pero son importantes, porque más de uno no sabe estas cosas y así son los códigos que hace después. Recién les comenté que en general en las arquitecturas las matrices están organizadas por filas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes vieron que en una arquitectura de computadoras hay distintos niveles de memoria, ¿sí? O sea, lo más grosero pensemos que puede ser el disco, después tenemos la memoria, después tenemos la memoria caché, que puede estar en dos niveles, caché nivel 2, caché nivel 1 y los registros. O sea, mientras más me acerco al procesador, la memoria es más chiquita, porque es más cara, ¿no? Es mucho más caro esas memorias rápidas que la memoria principal o que un disco. Es una cuestión económica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy, por ejemplo, ejecutando este código, el sistema lo que hace es, tengo que buscar, o sea, cada vez que direcciono un elemento, no lo tiene ahí en la memoria caché, donde trabaja normalmente, que es en la memoria rápida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que ir a buscar a la memoria. Esa búsqueda de ese dato tiene un costo, es un costo en tiempo, tardo cierta cantidad de nanosegundos, 100 nanosegundos, por ejemplo, ¿sí? Cuando en realidad acceder a la memoria caché, por ejemplo, me lleva 1 nanosegundo, que es mucho más rápido, ¿no? Una centésima parte del otro. Entonces, si mi matriz es grande, en general los sistemas lo que hacen por una cuestión de astucia, de ganar tiempo, y justamente no perder tanto tiempo en ir a buscar los datos, es que cuando van a la memoria a traer el primer elemento de la matriz, traen varios. Dice, como seguramente va a usar los que sigue, agarra, supongamos, los 4. Trae 4 y los trae a esa memoria rápida. Entonces, cuando voy a leer el segundo, ya la tengo ahí. El segundo, el tercero, el cuarto lo tengo. Cuando voy a leer el quinto, tengo que ir otra vez a la memoria. O sea que, no se asusten cuando me acerco a la cámara, porque yo mismo me asusto. O sea que cada 4, es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Cada 4 tardo 100 nanosegundos y después los otros un nanosegundo, entonces tardo 103 cada vez que voy a buscar esos datos, ¿sí? Recorriéndolo por filas, porque los datos están juntos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros que no aprendimos mucho en la materia, nos da igual y ponemos los índices de cualquier manera y en vez de recorrerlo así, la recorremos por columnas? Bueno, lo mismo. Cuando voy a buscar el primer dato, voy a la memoria y me traigo ese bloquecito de 4 datos. ¿Pero qué 4 datos me traje? Me traje los 4 que estaban en la fila, porque la matriz está organizada por filas. Entonces, opero con el primer elemento, bien. Cuando quiero operar con el segundo, no lo tengo en la memoria caché. Tengo que ir a buscarlo otra vez a la memoria principal, porque no lo tengo. Lo voy a buscar y me traigo otra vez 4. Opero con el primero, cuando quiero operar con el segundo, no lo tengo, porque en realidad lo que me traje ahora es una porcioncita de la segunda fila, pero yo ahora necesito el primer elemento de la tercera fila, ¿sí? Porque lo estoy recorriendo por columna. Es moraleja, digamos. En un recorrido tardo mucho menos, porque lo estoy recorriendo de acuerdo a como me lo voy encontrando en la memoria. En cambio, en el otro, como estoy teniendo que, de forma obligada, ir a la memoria cada vez que encuentro un dato, porque nunca lo voy a encontrar en la memoria rápida, no me sirve la astucia que me aporta la arquitectura, porque yo, por haberme hecho el vivo y recorrerlo mal, estoy perdiendo tiempo. Entonces, no, estoy tardando 4 veces más de lo que tardaría en el otro recorrido. O sea, si en uno, vamos a hacer el ejemplo más grosero, para cargar la matriz y hacer todo esto tardé 1 minuto, en el otro tardé 4 minutos. O si lo quieren, si en uno tardé 1 hora, en el otro tardé 4 horas. ¿Se ve la diferencia? Es decir, no es
lo mismo hacer las cosas de una manera que de otra. Está bueno saber qué es lo que pasa con la arquitectura, tener esos conocimientos de qué es lo que pasa con la memoria. Por eso yo siempre les hablo de que están los datos y los datos están en y la memoria tiene una dirección y cómo los administra el sistema. ¿Se entendió la cuestión esta de la organización? Sí, profe. Genial, gracias. Con que uno me diga que lo entendió, ya estoy contento. Bien, bueno, avanzo. Si no se entendió, no se preocupen, pero de última sepan que es un factor importante. Por ahí ahora no entendieron, pero algún día se van a acordar. El profe nos dijo que había que tener consideración con cómo estaba, que no era lo mismo recorrer por fila que por columna. Bueno, entonces, es un dato importante, ¿sí? Que le causa gracia ahí a Manucha. Bueno, avanzo. Ahí estamos. Vamos a un ejemplo, que siempre suele ser lo más jugoso de la materia, ver los ejemplos. Dice, leer las notas de 5 exámenes para 25 alumnos. ¿Ven? Ahí es donde aparecen, ya del enunciado, aparecen las dos dimensiones. Sí, porque antes capaz que decíamos, no me acuerdo cómo fue el ejemplo que habremos hecho el otro día, pero supongamos que eran las notas para una sola persona, para un solo alumno. En cambio ahora, como voy agregando dimensiones a mi estructura de datos, puedo cruzar, ¿no? Entonces digo, por un lado tengo 5 exámenes y por el otro lado ubico 25 alumnos. ¿Sí? Ya puedo guardar toda esa información junta. ¿Qué es lo que me pide? Me dice calcular el promedio para cada alumno y el promedio general de la materia. O sea que hay como dos informaciones distintas. Se le voy a pedir al usuario que me dé todas las notas de los 25 alumnos, pero yo voy a calcular dos cosas, el promedio de cada uno de ellos y a su vez quiero un promedio global. Veamos cómo se resuelve. Dice, programa notas materia, variable, declaramos una matriz de 25 por 6. Sin embargo, el enunciado dice 5 exámenes y yo estoy declarando una matriz de 25 por 6. Ya vamos a ver por qué estoy añadiendo una columna adicional. También declaro una variable que se llama promedio general y otra promedio alumno y una suma. Y variables de tipo entero, estoy declarando una cantidad de alumnos, una i y una j, que seguramente, por el ejemplo que vimos recién, la vamos a utilizar para los índices de la matriz, o sea, las variables de control de los variar. Inicio. Inicializamos el promedio de alumnos en 0. Yo voy a ir evaluando un poco el conocimiento. ¿Se acuerdan por qué inicializamos en 0 esa variable? ¿Por qué habríamos de inicializarla? Para que no quede basura. Exacto. Acuérdense de que si no, somos como el recolector en este momento. Hay que sacar la basura para poder trabajar prolijamente. Después vamos a probar cuál es el problema de dejar esa basura ahí. Sí. ¿Por qué inicia en 0.0? Porque es un dato, porque es un número real. ¿Sí? O sea, le podría haber puesto conceptualmente 0 y es lo mismo. Pero ustedes después pueden hacer esas pruebas en los códigos cuando se pongan ahí con Singhai o con lo que sea. Y a veces es una manera de forzar que se interprete que el dato que estás poniendo es de ese tipo. O sea, al ponerle que aunque no tiene nada en la parte decimal, ya se está interpretando que es un dato de tipo real, que es lo que guardo en la variable promedio ALU. Le podría haber puesto 0 acá nada más, ¿no? Pero en algunas operaciones, ahora no se me ocurre un ejemplo lindo para explicar, pero en algunas operaciones hace la diferencia, es decir, si no, te lo va a estar considerando como si fuese un valor entero con el cual estás trabajando. Mirá, se me ocurre algo muy simple. Si yo a promedio ALU, así como está, la variable, en vez de asignarle 0, le asigno la división de dos números, por ejemplo, que la i y la j tengan un valor cada uno, ¿sí? Como i y j son dos variables enteras, la división va a ser entera, por defecto va a ser entera, o sea, no me va a dar decimales, aunque los tenga. Entonces el resultado se me va a guardar solamente la parte entera en la variable promedio ALU. Ahora, si yo en esa operación fuerzo a que se interprete como que son datos con un componente decimal, sí voy a guardar un valor que tiene la coma algo, ¿sí? No sé si se entendió, pero es decir,
En el ámbito del pseudocódigo no hace la diferencia porque nosotros sabemos que promedio ALU es 0 y bueno, si le ponemos 0, está en 0. Pero cuando estemos trabajando en un lenguaje de programación, en algunos casos puede que cometamos algún error si no explicitamos que el dato que estamos poniendo es del tipo real. Lo va a considerar como un entero. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, bueno, inicializamos eso. Acá, bueno, un comentario que dice ingresar la cantidad de alumnos. Este código, este pseudocódigo está un poco desprolijo en que no tiene la interacción que tendría que tener con el usuario. No le dice ingrese el número de alumnos, o sea, el usuario es adivino y sabe que tiene que poner el numerito, ¿sí? Entonces lo leemos y acá validamos que ese valor tiene que ser mayor que 0 y menor o igual a 25, que es el tamaño máximo que tiene nuestra estructura. Sí, hasta ahí vamos. Si no me siguen con algo, me preguntan, ¿eh? Bien, una vez que sabemos cuántos son los alumnos, supongamos que no lo hacemos con 25, porque ese es nuestro tope, decimos, bueno, vamos a trabajar con 20. Ahora vamos a pedir las notas. Entonces, vamos a hacer este truquito de combinar justamente dos estructuras de control para poder recorrer la matriz y guardar esas notas. Entonces ponemos el variar más externo es el que es que va a indicar en qué alumno estamos, ¿sí? Desde el alumno 1 hasta el alumno 20, hasta el 20º. Y el variar más interno, que es la J, va a ser el que va a recorrer los exámenes, de 1 hasta el 5º. Entonces, imaginemos que estamos haciendo una traza, un seguimiento mental del código. La primera vez I vale 1, la primera vez que entro acá, J vale 1. Entonces, el usuario lo que ingresa, supongamos que pone un 8, ese 8 se va a guardar en notas de 1, 1. ¿Sí? El primer elemento que tiene la matriz, el que está en la esquina superior izquierda, si lo mediamos con el dibujito de recién, se guarda ahí. 8 y dice, hasta que, bueno, incluso tenemos un repetir acá adentro para validar la nota también, que la nota esté acotada entre 0 y 10, ¿sí? Para que no me pongan una nota sin sentido, por ejemplo, un 120, no tiene razón de ser. Entonces, si esa nota está bien, eso queda guardado ahí. Hacemos fin variar, pero del variar que está más adentro, el más interno. J. Y sigue valiendo 1 y J ahora toma el valor 2. O sea que cuando entramos, el siguiente número que nos pone el usuario por el teclado, pongamos un 9, se va a guardar en la posición 1, 2. O sea que sigue estando en el mismo alumno, pero es la nota correspondiente al segundo examen. Bueno, así se va a continuar hasta que lleguemos hasta el último examen, que es el 5º. ¿Sí? Guardamos el 5º. Cuando queremos salir del variar ya no entra otra vez porque nos estaríamos excediendo del rango. Entonces nos encontramos el primer fin variar, el de la I, que nos manda otra vez arriba y ahora I toma el valor 2. I toma el valor 2 y ingresamos otra vez. J empieza nuevamente desde 1. Sí, por eso les decía que J va a variar de 1 a 5 en este caso 20 veces, tantas veces como I vaya de 1 hasta el máximo de los alumnos, que en este caso, para el ejemplo, le hemos imaginado que eran 20. Bien, cuando salimos del primer variar, ya definitivamente, ya tenemos la matriz con todos los datos. La matriz está cargada, ¿sí? O sea, de la primera posición, el primer alumno, hasta el 20º tiene datos. ¿Qué nos falta hacer? Calcular el promedio por alumno. Hacemos el mismo truco, hacemos un variar I desde 1 hasta la cantidad de alumnos y un variar J desde 1 hasta 5. ¿Qué operación hacemos acá adentro? La variable promedio, alumno, ¿se acuerdan que es la que teníamos hace un ratito afuera? La usamos como acumulador. O sea que ahí vamos a ir guardando cada nota. El 8 más ese 9 que le pusimos después, supongamos que después tenía un 10, que tenía un 4, bueno, vamos sumando las 5 notas. Cuando termine este variar, nos encontramos afuera que acá es donde aparece el uso de la sexta columna, ¿ven? A notas de I, 6, o sea, de ese alumno en el cual estamos parados, pero la última columna, ahí es donde vamos a guardar el promedio de ese alumno, porque es la variable donde se acumuló dividido 5, que son la cantidad de exámenes y notas, ¿no? Bien, hasta este momento recién hemos hecho el cálculo del primer alumno, o sea, le calculamos todo su promedio y lo guardamos en esa sexta columna. Fíjense que antes de empezar otra vez con el variar, volvemos a poner en 0 la variable prom_alu. ¿Por qué les parece que le estamos poniendo en 0 otra vez si ya la habíamos inicializado antes?
para que no se guarden todos los promedios juntos. Exacto, porque si no, al primer alumno se le vamos a estar calculando bien. Sin embargo, a partir del segundo, va a tener como una nota remanente del otro, o sea, va a estar mal calculado, va a estar viciado su promedio y va a empezar a crecer porque se van a ir acumulando todos los promedios anteriores. Entonces, por eso, como tenemos que empezar el cálculo de nuevo para el segundo alumno, lo tenemos que poner esto a cero, ¿sí? Entonces, cuando empieza, va a ser el cálculo del promedio del segundo y lo mismo con el tercero y el cuarto y el quinto. Después, si quieren, lo probamos y vamos a ver que si no hacemos eso, los valores que vamos a encontrar en la salida van a carecer de sentido. Bien, entonces hasta acá ya tenemos el promedio de cada uno de los alumnos. ¿Qué nos falta? Lo otro que nos pedía el ejercicio, que era calcular el promedio global. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está. Tenemos la variable suma, también la inicializamos a cero, hacemos el mismo truco que la del promedio. Y ahora hacemos un solo recorrido. Fíjense que acá, si bien estamos recorriendo la matriz, estamos usando un solo variar. Hacemos variar i desde 1 hasta cantidad de alumnos, y en la variable suma acumulamos las notas, los promedios, porque en la columna 6, fíjense, ¿a dónde estamos accediendo? A la matriz en la posición del alumno que estamos visitando ahora, pero en la sexta columna, es decir, el promedio que acabamos de calcular recién. Por eso es que no usamos dos variar, porque en realidad el segundo índice lo hemos fijado a un valor. Entonces no tiene sentido recorrer con J las columnas, porque la columna que nos interesa es la sexta. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo variar acá es el índice de la fila. Nos va cambiando una fila atrás de la otra. Cuando salimos de ese variar, ya tenemos en la variable suma el acumulado de las notas. Entonces nos resta dividirlo por la cantidad de alumnos y ese va a ser el promedio general. Así que acá mostramos, creo que nos faltó mostrar el promedio por alumno, lo calculamos pero no lo mostramos. Acá tenemos el promedio general para todo el curso. ¿Se entiende el código? A ver si lo tenemos. A ver. En un segundo. Bueno, para mantener el mismo criterio que las otras clases, les muestro el código en C. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la definición. Fíjense que en C es parecida, pero sutilmente distinta a la definición de la matriz, porque no ponemos 25,6, sino que cada una de las dimensiones va entre corchetes. Ah, bueno, no, pensé que no querían el ejemplo, nos viene bien el ejemplo, genial. Digo, se rebelaron, se quieren ir temprano a ver la previa del partido, no sean así, vamos a llegar a tiempo. Bueno, acá tenemos la definición de la matriz y las mismas variables que mostré recién en el pseudocódigo. Acá está la inicialización de la variable. Ahora sí, yo un poquito más prolijo le pido al usuario que ingrese la cantidad de alumnos y lo valido. Si bien esto es otra cosa, pero aprovechemos para recordar que ciertas estructuras de control no son iguales en C que en nuestro pseudocódigo, o sea, las teníamos que adaptar. ¿Se acuerdan que acá lo que estaríamos en el pseudocódigo es el repetir, hasta? Pero que cuando lo llevamos a C, lo adaptamos con un do while, que en realidad es hacer mientras, y no es lo mismo decir mientras que hasta, son como casos contrarios. Por eso, la condición con la cual yo controlo es justamente la condición opuesta que tenía puesta en el pseudocódigo. Sí, ahora yo estoy controlando que esto se tiene que hacer mientras el valor de la cantidad de alumnos sea menor o igual a 0 o mayor a 25. ¿Sí? Esos serían los casos que yo no quiero. Entonces, si el usuario me pone alguno de esos números, yo lo vuelvo a hacer. Le digo, no, seguí haciéndolo hasta que ponga un número que cumpla con la condición. Por eso, recuerden que esto es al revés que lo que tenemos en el pseudocódigo, para que no se confundan. Bien. Hasta ahí entonces tenemos la cantidad de alumnos. Después aparece el anidamiento de estructuras de control repetitivas, o sea, ahora son for, ¿sí? For i, y ven que acá el índice empieza en 0, ¿sí? Ya lo habíamos visto la clase pasada.
tanto para I como para J. Y acá lo que vamos a hacer es la lectura de las distintas notas de cada uno de los alumnos, con la misma condición del do while, sí que es negada. ¿Qué queda? Una vez que ya tengo las notas, hacemos el cálculo del promedio. Ven, acá tengo para I y J, vamos haciendo el acumulado de los valores particulares de cada una de las notas del alumno. Y cuando salimos, acá lo calculamos. Pero fíjense que acá en esta línea es donde tengo la inicialización del promedio, justamente para evitar lo que decíamos recién. Vamos a comentarlo esto, a ver qué pasa. Igual depende de los valores, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, finalmente el promedio de todos. Por eso acá aparece solamente un solo for, porque habíamos dicho que la última columna, ven que en este caso es la quinta, no es, o sea, es la sexta, perdón, pero es la posición 5 porque empiezan en 0. ¿Sí? Así que no confundirse con eso, a ver qué pasa con el código. No voy a poner 20 alumnos, ni lo sueñen. Vamos a poner 3. ¿Qué nota le ponemos? Vamos a ponerle un 8, un 9, un 7, un 4, un 5. 1. 1 y 2. Ahí te van a poner un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Este anduvo medio mal. Y este es el alumno estrella. Poner 10, 10, 9, 8 y 9. Entonces, esas son las notas particulares de cada alumno, de los 3. Y fíjense, ¿ven? Dice, el promedio general es de 11,67. Y no tiene sentido que sea 11, porque en realidad, digamos, en el mejor de los casos, si yo tuviese todas las notas en 10, el promedio no tiene que superar el 10. O sea que ahí yo ya estoy mirando y digo, acá hay un error, acá hemos metido la pata y algo pasó. Incluso vamos a hacer esa prueba más exagerada. Esperen que lo vuelvo a poner acá un poquito. Vamos con los mismos 3 alumnos. Sumarle el +1 a los alumnos después. ¿Cómo decís? Espera que no se escuchó bien. La nota alumno, pues más el +1, listo. No es tanto. Ah, vos decís que habría que ponerlo. Y a lo mejor sí. Nunca se sabe. A ver, ya me estoy cansando de poner 10. Ahí está. Este es el curso soñado del docente. Fíjense, miren qué lindo promedio. Al ponerle 10 a todo, se fue acumulando en la nota que iba calculando el promedio del anterior. Entonces me quedó que el promedio es 20, lo cual es un sinsentido. ¿Sí? Y eso todo porque acá no inicializamos no la pusimos a 0 la variable promedio. Vamos a poner otra vez, ya la última, tercera la vencida. Vamos con el primer caso. Ay, no, 9 no. 3. Un 1. Este que tenía 10. 10, 9, 8, 10. Bueno, acá nos queda un 660, un promedio ya razonable. El promedio del ingeniero. ¿Bien? O sea, ¿qué quiero mostrar con esto? Bueno, aparte de la versión en C, como para ejemplificar un poquito lo que estamos haciendo en el pseudocódigo, que a veces hay pequeños errores muy sutiles que uno cuando lo prueba ya te da una noción. Si bien no sabíamos cuánto tenía que dar, pero sabemos que no tiene que dar más que 10, ¿no? Entonces eso ya es una señal. Decimos, acá hemos cometido algún error, algo está pasando, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y bueno, creo que la clase pasada habíamos hecho un ejemplo parecido, pero no con esto, sino con la situación de que aparecía basura en las variables. ¿Se acuerdan también que una variable no la inicializamos a 0 y entonces lo que pasó es que nos dio un número abismal? Si en vez de darnos 10, 15, nos dio como 2 millones ya, alguna cosa por el estilo. Emiliano dice que el 4 es nota. Claro, el 4 es nota. Nota baja, pero nota al fin, ¿no? El 6 es nota y lo demás es lujo, profe. Sí, no me diga. Bien. Hablando de lujo, vamos a ver entonces cómo andamos de notas. Dice, vamos a poner una prueba. Dice, hacer un algoritmo que llene una matriz de 10 por 10, matriz chiquitita, modesta, y determine la posición. O sea, que nos tiene que decir en qué fila y en qué columna está el número más grande, el número mayor almacenado en la matriz. Si quieren, para evitar el problema de decir, uy, no, pero si hay más de uno,
que tampoco es mucho más difícil, pero supongamos que todos los datos que están en la matriz son distintos, ¿sí? O sea, son diferentes. Bueno, ese es un ejercicio, tratemos de hacerlo. Recuerden, como en el caso del otro día, cuando estábamos haciendo los ejercicios con los vectores, nunca se espanten por este incluso no asusta, ¿no? Porque dice 10 por 10, pero acuérdense que el tema de las dimensiones es como anecdótico, porque en realidad no las dimensiones en la cantidad de dimensiones, sino el tamaño de cada dimensión, porque en realidad este ejercicio es lo mismo hacerlo con una matriz de 10 por 10 que por una de 10 millones por 10 millones. La lógica del código es lo mismo, o sea que no me tiene que preocupar imaginar que es una estructura más grande o menos grande, sino simplemente pensar qué es lo que hay que hacer ahí adentro de forma general, o sea, pensar justamente en cómo debería ser el algoritmo. Profe, una pregunta. Eh, Sí. a mí por lo menos me ha confundido algo con lo que está en la teoría. Porque, por ejemplo, la profesora pone la matriz la crea en 10, o sea, dentro de los corchetes el tamaño de la matriz le crea en 10,10, por ejemplo. Y no sería 10, cierra el corchete y abre otro corchete y 10. No. En pseudocódigo, por eso les dije, o sea, guarda con eso, yo se los muestro los códigos en C como para ejemplificar un poquito y probar las cosas y ver cómo habría que adaptarlo, pero en pseudocódigo es así, fíjate cómo está puesto acá. ¿Ves? Es el tamaño de la fila, coma, el tamaño de las columnas. En cambio en C va cada uno de los tamaños entre corchetes, pero eso es en C. En nuestro pseudocódigo es simplemente un corchete que abre, el numerito que da el tamaño de la dimensión, coma, el tamaño de la otra dimensión, y si hubiesen más dimensiones seguiríamos poniendo comas y distintos numeritos, pero todo solamente entre un par de corchetes. Ok, gracias. No. A ver, Franco, que pregunta, dice que recién acaba de entrar. ¿Cómo es lo de matrices? Es como una pregunta muy general. Conceptualmente, digamos, ahora estamos haciendo unos ejercicios. Acabamos de plantear este ejercicio, pero así te lo resumo muy rápido. La clase pasada vimos lo de vectores y la matriz, digamos, es el mismo concepto, exactamente lo mismo, pero ahora añadimos una dimensión. Viste que antes definíamos el vector como una estructura unidimensional porque tenía un tamaño, entonces ese tamaño te representaba la cantidad de elementos que tenía. Supongamos que el tamaño era 10, entre corchetes ponías 10, entonces aparecían 10 elementos, desde el primero hasta el décimo, de un determinado tipo de dato. En cambio ahora, cuando definís una matriz, definís el tamaño para las dos dimensiones. Ahora tenés filas y columnas,
¿sí? Como te marca acá el ejercicio. Ahora igual un ratito vamos a mirar los ejemplos, por ahí eso te ayuda a entender el tema. Y por lo tanto ahora ya no tenés la cantidad de elementos que te indica directamente la declaración, sino que la cantidad de elementos de la matriz va a ser fila por columna, ¿sí? Eso es lo que te va a indicar la cantidad de elementos. ¿Y cómo los vas a ubicar? A partir de los valores que vas a poner en cada uno de estos dos índices, ¿no? En las filas y en las columnas te vas a ir desplazando por la estructura para poder encontrar cada elemento de acuerdo justamente a su posición relativa adentro de la matriz. O sea que la idea es exactamente la misma que la del vector, pero bueno, agrega una leve complejidad a la hora de administrar la estructura por esta cuestión de que vas a necesitar, por ejemplo, para recorrer ya no una sola estructura de control. ¿Te acuerdas que el otro día usábamos el variar o el mientras para movernos por el vector? Ahora vas a tener que usar, en general, dos combinados para poder moverte por las filas y por las columnas. Ahora, cuando se resuelva el ejercicio, vamos a revisar esos conceptos. Exactamente. Si tenés que recorrer la estructura completa, vas a combinar dos variar, ¿no? Uno que va, normalmente el de afuera, digamos el exterior, lo vas a usar para posicionarte en las filas, que eso lo estuvimos charlando hace un ratito de que en principio da la sensación de que sería lo mismo recorrer por filas que por columnas, pero que bueno, hay uno que tiene una ventaja respecto del otro en el sentido de la eficiencia, ¿sí? No en la parte algorítmica da igual, porque incluso ya van a ver que en los ejercicios, no sé qué ejercicios van haciendo, pero en las profes de práctica a veces les piden ejercicios de recorrer la matriz en forma de espiral, hacer un triángulo con la... Bueno, entonces yo puedo recorrer la matriz como necesite, si eso es lo que resuelve mi problema, ¿sí? Pero lo que voy es que el orden ese en el cual yo me mueva por la matriz puede tener un impacto en la eficiencia, digamos, en el tiempo de ejecución de mi programa. Dale, buenísimo, intentá, igual, acuérdense, no sufran en el sentido de que si algo no sale no pasa nada, recién estamos empezando a ver estos conceptos, eh, de a poco iremos madurando no el knockout, sino el concepto, ¿no? Lo vamos a ir entendiendo con la práctica. Yo acá en realidad le doy el primer vistazo a todas estas ideas, pero ustedes lo tienen que ir repasando a través de los ejercicios, de todo lo que tenga que ver con la práctica, con la programación de esos mismos ejercicios. Ahí van a terminar de entender bien cómo funciona, qué potencial tiene, cuándo lo uso, cuándo me conviene, cuándo no.
ahí veo un código que aparece. Dame un segundito que ahí está. De Nicolás Morón. A ver, programa Matrix, lindo nombre. Variable, dice cuadro 10 por 10, mayor, I, J, AUX, posición X, posición Y, todo tipo entero. Bien, empieza el programa, AUX lo inicializa en 0. Ya después veremos cómo usa cada una de estas variables, qué rol cumplen en el código. Después tiene un variar I desde 1 hasta 10 y un variar J desde 1 hasta 10. Y a AUX le hace un contador de AUX, dice que AUX es igual a AUX más 1, y ese valor es el que va guardando adentro de la matriz. Está cargando básicamente la matriz con datos, pero de forma secuencial. Se va a empezar en el 1 y la última posición de la matriz va a tener el valor 100. ¿Sí? Si mal no entiendo, eso es lo que se viene haciendo hasta el momento. Sí, eso sería. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, eso con los dos primeros variables. Después, es como que ahí lo carga con datos y después hacemos como que nos olvidamos, ¿no? Muchas veces uno hace eso para probar cosas. Digo, ahora hago de cuenta que no sé lo que tiene y vamos a buscarlo. Entonces, siguiendo la misma lógica que habíamos hecho el otro día, ¿se acuerdan que ya estuvimos buscando datos? Define que mayor es el primer elemento que tiene la matriz, el que estaba ahí arriba a la izquierda, ¿sí? Cuadro de 1, 1, la posición fila 1, columna 1. Después hace un variar I desde 1 hasta 10 y un variar J desde 1 hasta 10. ¿Sigo en el mismo código? Sí, se me movió la pantalla. Hasta 10, esperen que me perdí, ¿dónde estaba? No, a ver, esperen un poquito. Pusieron otro. Me pusieron otro. Me engañaron. A mí me también. engañaron como un niño. ¿Qué pasó? Dije yo. A ver, acá está. Mayor era, dijimos, cuadro de 1 y después viene el variar de la búsqueda, donde hace 1 hasta 10 y J de 1 hasta 10 y pregunta, si cuadro de I, J, es decir, el elemento que estoy mirando ahora, es más grande que mayor, entonces actualiza el valor de mayor, guardando ese dato, y en las variables posición X y posición Y, guarda los valores de los índices. Se me escapó el fin sí ahí. Fin sí, claro, te Sí, faltó no fin está. sí. Sí, se me fue. Bien, bueno, bien, no pasa nada. Damos por sentado que está ahí adentro. Tenés el fin variar y después haces escribir el número más grande del cuadro es, mostrás el dato y la posición es tal. Que en este caso, digamos, para la combinación de datos que tenías inicialmente, te va a decir que es el 100 y que está en la posición 10-10. Perfecto. Está muy bien el código. Vamos a ver, este era el de Nicolás, vamos a ver el de Rodrigo, que fue el que se me puso recién adelante de la cara y no, digo, ¿qué pasó? Programa número mayor, variable matriz 10-10, número, todo eso real lo ha definido Rodrigo. Y J, X, Y, todo de tipo entero, empieza y se ingresan los números a comparar. Comparar, bueno, vamos a ver. Variar I desde 1 hasta 10, variar J desde 1 hasta 10 y la carga, ¿sí? Carga la matriz con datos. ¿Sí? Es como que le dejamos al usuario que él ponga los datos y bueno, problema del usuario si nos pone datos repetidos, porque habíamos dicho que la matriz suponíamos que tenía datos distintos, ¿sí? Para facilitar la búsqueda y que no hubiesen más de un mayor. Después hace lo mismo de antes, más o menos, dice que el número es matriz de 1 y 1, o sea, considera el primero como el más grande, y va haciendo la búsqueda. A ver, también guarda los valores de los índices, tal fin sí, fin variar. Quiero ver, como no está inicializado X e Y, si eso no nos puede dar problema en algunas circunstancias. Sí, te puede dar es un error mínimo, en realidad es un error llamémosle de distracción nada más, porque si no tenés inicializado X e Y supongamos que por esas cosas de la vida el número más grande es el primero, que adelante tenías, o sea, la matriz inversa que vimos en el ejemplo de recién, ahora empieza de 100 y termina en 1, entonces el más grande es ese, no se te va a actualizar nunca, y al final te va a decir el número mayor es 100, y se encuentra y te va a tirar dos valores de basura, ¿sí? Pero está bien, el código está bien, solo es un error tonto nada más. Muy bien, están muy bien los códigos que plantearon. A ver, vamos a ver qué es lo que hice yo. Tiene que ser lo mismo. Yo cuando estoy haciendo un ejercicio en C del trabajo práctico de práctica, me pasó eso, que estaba haciendo un contador y no lo había inicializado y me da valor 6.950 y así se me iba a la mierda, pero que nunca me al da demonio. Sí, al moño y tal, el demonio, no me salía la palabra.
Una palabra más elegante. Un uso de palabra no apta para todo público. Claro, claro. Bien. Sí, bueno, es que eso es lo interesante de cuando uno se pone a probar, porque también, es decir, no es que sean errores muy graves, pero cuando uno lo va testeando, lo va programando, lo va pasando a algún lenguaje, empieza a darse cuenta cuáles son los errores típicos, ¿no? Las cosas que donde uno debe después siempre verificar o qué cosas en particular hay que estar revisando cuando uno escribe un programa ya más en serio, porque suelen ser básicamente los errores que se cometen siempre, ¿no? Esos pequeños olvidos a veces tienen un impacto negativo en el programa. Bueno, veamos a ver acá lo que hice yo. ¿Qué es? Sí, este sí. Yo fui muy modesto, hice una matriz de 3x3 por cuestiones de economía, pero bueno, es cuestión de cambiar el número, acá le podemos poner el número que quieran, ¿no? La idea es la misma. Entonces, bueno, me pide a mí los valores de la matriz, sería como el código que acabamos de ver ahora, el último. Cargo la matriz y la búsqueda es exactamente la misma que plantearon ustedes, ¿ven? Yo guardo en mayor la matriz de... ¿No Bueno, sería tengo 0, 1, 0, 0, sí, ¿por qué puse Sí. 1, 1? Bueno, va a funcionar igual, puede usar cualquiera. Si empieza en, Igual que si los empieza en índices. 0, claro. Como empieza en 0, da igual, en realidad, vos fijate, está bueno, esto es un error mío de cuando lo escribí, pero Sí. sin embargo, la lógica del programa es la misma, porque podríamos considerar que el mayor es cualquiera de los elementos que esté en la matriz. Sí hubiese sido un error si yo hubiese hecho lo siguiente. Si yo acá consideraba 1, 1, porque esto evidentemente porque lo fui copiando del pseudocódigo, y acá hubiese empezado en la posición siguiente. ¿Se acuerdan que el otro día hicimos eso? Dijimos, ¿para qué lo voy a comparar con sí mismo? Porque era una comparación innecesaria, entonces empezamos a partir de la posición 2. Si yo hubiese querido hacer eso, ahí sí podía haber cometido un error, porque si efectivamente el dato más grande estaba en la posición inicial, o sea, en la 0, 0, esto iba a andar mal, ¿sí? Porque no lo iba a comparar, iba a ser un dato que nunca examino. En cambio Aparte acá, nunca iba a comparar todos los otros valores que están en la posición 0, la fila de 0. claro, ven que como uno sin querer puede ir incorporando errores. Vamos a ponerlo como tiene que ser esto. Esto sería 0, 0, y acá vamos a poner 0, 0. Entonces lo hacemos igual que el que me acaban de mostrar ustedes. Bueno, y ven que es tal cual, es el mismo código. Vamos recorriendo y acá si se cumple la condición de que el valor que estoy mirando es más grande, lo actualizo. Bueno, y yo agregué al final puse Profe, muestro la matriz. Sí. una pregunta. ¿Por qué pone eso de índice I igual a I, índice J igual a J? Abajo. Abajo, ahí. Más ¿Dónde? arriba. Acá, esto. Ajá. Bueno, es lo que, fíjate que en el chat, los chicos que pusieron sus códigos, ellos declararon unas variables auxiliares. En el último que vimos, espera que no puedo mover el chat acá. En el último, que es el de Rodrigo, él declaró una variable X e Y. Y en el código de Nicolás, él declaró dos variables que se llamaban POS-X y POS-Y. O sea, ¿qué son? Yo las llamé índice Y e índice J. Son variables auxiliares para guardar el valor de los índices. ¿Por qué? Porque esto lo habíamos hecho también la vez pasada con el vector, donde buscábamos el dato mayor. En realidad no los necesito en sí a los índices, guardarlos. Si yo lo que quiero solamente es encontrar el número más grande. Pero si yo quiero encontrar el número más grande y saber dónde está, necesito también, así como vas guardando el mayor, viste que cuando vas encontrando uno más grande lo reemplazás. Pero si yo no guardo los índices, cuando termino de hacer la búsqueda, yo digo, el dato más grande es tal. Y me dicen, ¿y dónde está? Y no tengo idea porque no guardé la posición. ¿Sí? Entonces para eso usamos estas variables auxiliares. Mira, ahora lo vemos a ver en la entendí. ejecución. Claro, es para eso. Por ahí, dependiendo de las necesidades del programa, capaz que no lo necesites hacer. Pero a mí me parece que tiene sentido. A ver, dice ingresar los valores a la matriz. Vamos a una matriz muy chiquita. Yo la voy a hacer así, parecido al primer ejercicio al primer código que vimos que se completó de forma... Ahí está. Le voy a poner esos 3 valores a cada una de las filas. Entonces, después de hacer la búsqueda, me dice, el elemento mayor es 9, es correcto, es el más grande. Me dice, y esta es la posición. Acuérdense, porque lo estamos mirando directamente con los valores que usa C, que empiezan en 0. Entonces me dice que está en la posición 0, 1, 2. O sea, fila 2, perdón, 0, 1, 2, fila 2, columna 2, 0, 1, 2. O sea, esta es la posición. Para eso fue que utilicé
las variables auxiliares índice I e índice J para saber a dónde están los datos. Porque si no, yo solamente iba a decir elemento mayor es 9, ¿sí? Pero no hubiese podido identificarlo adentro del arreglo. Y ahora verifiquemos, incluso podríamos, bueno, si tienen ganas, podríamos probar, vamos a hacerlo al revés. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me dice, el elemento mayor es 9, está en 0, 0. Ahora, si no hubiésemos hecho el cambio, no, iba a funcionar de todas maneras, por lo que estuvimos revisando recién. Sí, La corrección que hicimos iba a andar igual. 5, que iba tomado como mayor. Sí, pero la comparación iba a ser igual, es global, porque revisás todo, así que iba a funcionar de todas maneras el código. No era una fuente, o sea, no es por ahí lo que se quería escribir, pero no era una fuente de errores en el programa. A ver, aparece un código más acá. Franco pone, programa matriz 10. Variables, matriz 10, 10, y j mayor a x y entero. Inicio, variar y, variar j, carga la matriz, y después hacemos el truquito este de guardar el primer elemento de la matriz, y después lo busca, o sea, busca uno que sea más grande, y lo reemplaza. Ven que yo debo haber cometido ese error, ¿no? Como acá lo tengo, está escrito como lo hacen ustedes, 1,1, porque el pseudocódigo empieza en 1, por eso fue que lo trasladé tal cual al código. Está bien, es como la otra versión, está muy bien. Buenísimo, a ver, avancemos. Esperen que me molesta esta pantalla. Ahí está. A ver este otro, dice, escribir un algoritmo, ¿cómo venimos de tiempo? Venimos bien. Un algoritmo que llene una matriz de 7×7, más chiquitita todavía, pero ¿qué me pide? Dice, calcular la suma de cada fila, imaginen la matriz así en la mente, quiere la suma de cada fila, y esos resultados los quiere en un arreglo. Y a la vez, quiere la suma de cada columna, y ese resultado lo quiere en otro arreglo. ¿Se entiende? Es como que ahora yo miraba el dibujito de la matriz así en la pantalla, entonces, como que del lado derecho pongo un vector, ¿sí? Y en ese vector voy a guardar en cada una de las posiciones la suma de haber recorrido cada una de las filas. Y si ubico abajo otro vector, por una imagen gráfica nada más, ¿no? Cada vez que recorro las columnas, guardo el resultado en cada una de las posiciones de ese segundo vector. A ver si sale. Aprovecho recordarles, por si alguno está un poco despistado, acuérdense de la identificación. Yo vengo revisando el aula de práctica donde hay que subir el DNI y foto, antes de que, porque después ya me pasó el año pasado que, se me cerró, no sé por qué se les ocurre hacerlo a las 12 de la noche del último día. Háganlo con tiempo, no se dejen estar porque después van a llegar tarde y no van a poder rendir. ¿No se puede a las 12 de la noche? La verdad que es como muy arriesgado, más con los problemas de Red Guy. Es la adrenalina, profe. La adrenalina. ¿Te gusta sufrir?
Profe, con filas se refiere a las 7 filas. Claro, sí. ¿Va saliendo o no? Sea complicado. Fíjense que necesitan, Va saliendo. como estructura, tienen la matriz y a su vez tienen dos vectores adicionales, ¿eh? O sea, tienen tres estructuras. Emiliano dice que le va costando. Tienen que aprovechar este rato justamente para, si comparamos la otra comisión que tengo los lunes, tuve que meter toda la unidad en un rato. Fue terrible porque no alcanzamos a hacer ejemplos, ejercicios, fue muy agotadora la clase. ¿Sí? Entonces aprovechemos nosotros que tenemos un poquito más de margen con el tiempo, tenemos la clase un poco más distendida, aparte que la tenemos separada en distintos días,
y no es tan complicado en un solo viaje hacer todo. Así que hay que sacarle provecho, principalmente, bueno, con estos tiempos que tenemos para dedicarle a los ejercicios y aclarar las dudas, porque es acá donde se definen bien los conceptos. Cuando vimos el dibujito de la matriz, estuvimos charlando un rato sobre los recorridos, ¿sí? Sobre si lo recorríamos por filas o si lo podíamos recorrer por columnas. Bueno, en este ejercicio justamente lo que estamos haciendo son las dos opciones. En uno estamos haciendo un recorrido por filas y guardando en un vector adicional la suma de cada fila, ¿sí? Mientras internamente nos vamos moviendo por cada una de las columnas, lo que logramos es repasar pasar por cada uno de los datos de esa fila y guardarlos. Y después lo que tenemos que hacer es el proceso análogo, pero ahora recorriendo primero, o sea, el recorrido más lento tiene que ser el de las columnas, el que está por fuera, cosa de movernos en esa columna, recorrerlo de arriba hacia abajo, ¿sí? Pensando en el gráfico, y cuando se acaba el variar más interno, ya tendremos ahí acumulado la suma de todos los datos que están en esa columna. Y esto obviamente lo tendremos que ir guardando en un segundo vector. O sea, tendremos un vector para las filas y un vector para las columnas.
Me conformo con la mitad del ejercicio, van bajando mis expectativas. Muy Bien, yo difícil. lo hice separados cada uno. No sé si estaría bien, más o menos. A ver si lo compartir o lo miramos. A ver. Ahí estamos. A ver el de Nicolás. Me perdí en el código de entre cada uno, me confundió fila y las columnas, así que te hice separado y separado. Está bien. Bueno, arrancamos con el inicio, auxiliar 0, variar I desde 1 hasta 7, variar J. A ver. No se copiaron las variables. Bueno, no, pues no sé si No pasó importa, algo. bueno, a ver, acá en la primera parte estás cargando datos nada más. Sí, sí. No, pero a ver, Uso lo después mismo que en el tenés, anterior, el carga de datos. sí, tenés también está el Espera, mayor creo, ahí, no, creo que tengo que copiar el anterior, creo. puede ser, porque voy A ver. reconociendo no, abajo me parece que se te han mezclado, espera. No, es que no borré algunas cosas porque hice sobre el otro. Claro, Ahí lo pego de vuelta. dale, pegar otra vez, así no nos confundimos. Copiar. Ahí creo. A ver ahora. Muy bien, programa matriz. Variable, Sí, igual. cuadro 7, 7, está bien, vector, el vector 1 de 7 elementos y el vector 2 de 7 elementos. Perfecto. I, J, aux, suma, contador, todo entero. Bien. Arrancamos, digamos, bien con las estructuras. Tenés auxiliar 0 y lo usás para cargar datos. Eso simplemente pones datos en la matriz como para inicializarla con algo. Sí. Los dos primeros variar. Después tenés suma y contador inicializados en 0, J en 1. A ver, entonces vos haces variar I desde 1 hasta 7 y decís que suma va a ser igual a cuadro de I, J más suma. O sea, vos tenías J igual a 1, entonces lo que estás haciendo es variar la fila. O sea, acá lo que estás haciendo es moverte de arriba para abajo. Estás sumando la primera columna. ¿Sí? No sé si fue tu intención, pero estás sumando la columna, porque como la J está fija, te estás moviendo de arriba, digamos, de arriba hacia abajo. Estás recorriendo la columna. Y vos preguntás, si es igual a 7, o sea, si se te acabó el variar, entonces contador es contador más 1 y vector de contador, Creo que vector de contador. Me faltaría agregarle que I vuelva a 1 ahí, ¿o no? Claro, lo que pasa es que eso en realidad tendrías que estar controlando con otro variar. Sí, es que no sabía cómo arreglar los dos. Sí, está bien, está bien. Y a ver, ¿qué estás haciendo acá? Vector, guardás en la primera posición la suma que tenés y después actualizás el valor de J. Pero en realidad, al salir, no está, o sea, lo único que haces es la primera columna. Sí, haces la primera columna. Sería I igual a 1 de vuelta, tienen que haberlo puesto ahí. Claro, pero no tenés ninguna estructura que te mande otra vez hacia ahí. No podés, acordate que eso está bueno también para ver esto. Acuérdense que los valores de las variables de control, adentro justamente de la estructura de control, por ejemplo, acá estamos adentro de un variar donde varías I. La variable esa I solo la podés usar, pero no la podés modificar. O sea, la podés usar como el lado derecho de algo, ¿sí? Pero no la podés cambiar porque si no, cantidad de veces deseadas. Avancemos, no pasa nada. A ver, después... Ya lo voy arreglando, sí. Lo voy arreglando. Claro, volvés a hacer el mismo proceso, pero lo estás haciendo ahora te pasa lo mismo, digamos. Ahora recorres, vos variás, fijás el valor de I a 1 y te movés por el J, o sea, recorres la fila. O sea, lo que lograste es en el primer variar calcular la suma de la primera columna y en el segundo variar haces la suma de la primera fila. ¿Sí? Y después tenés otro variar al final que era para escribirlo. Claro, en realidad lo que sucede, ahí es como que se te complicó con esas condiciones y ese contador que agregas, pero en realidad lo que hay que hacer es volver a anidar dos variar, ¿sí? O sea, tenés el primer variar, supongamos para la I,
que se mueve de 1 a 7, y el segundo variar para la J de 1 a 7. O sea, nos estamos moviendo por filas. Entonces, ahí adentro, en vez de usar tu variable suma, ¿sí? Lo que habría que hacer es, en tu vector 1, o el que vos quieras, no sé cómo los tenías asociados, vector 1, ¿de qué posición? ¿En qué le vas a poner entre corchetes? El mismo índice que estás usando en la I, digamos, el de más afuera. Sí. Entonces, en vector 1 de I, entre corchetes I, va a ser igual a lo que tenía. Esto es importante, acá faltó algo. Como el vector va a ser el resultado de las sumas de cada una de las filas, los vectores sí era importante inicializarlos a 0, porque si no los vectores van a tener basura y les vamos a sumar la basura que tenían. ¿Sí? Vos en este caso usaste como una variable adicional que sería suma, pero no sería necesaria si haces lo que te digo. O sea, directamente todos esos valores los vas acumulando en la misma posición del vector. O sea, vector 1 de I va a ser igual a vector 1 de I más cuadro de IJ. Ahí estaría el truco. Okay. Y los dos estructuras, para hacerlo por columnas, es lo mismo, pero haciendo variar más adentro la fila en vez de la columna. Y guardándolo en el otro vector, ¿sí? Es Sí, la misma idea. ahí lo estoy corrigiendo. No, más o menos. No sé el resto si me fui siguiendo, porque cuando uno lo va diciendo así en el aire, y si uno no está mirando exactamente lo que yo estoy mirando, puede resultar como un trabalengua, ¿no? Pero lo que, reitero la idea, acá el truco sería para hacer lo que pide el ejercicio es volver a hacer esta combinación de un variar adentro de otro, pero a medida que vamos recorriendo, en ese variar más interno, vamos guardando cada elemento que vamos viendo, lo vamos acumulando en el vector auxiliar que tenemos. El primero en el de las filas y luego lo vamos a hacer lo mismo con el de las columnas. ¿Qué es lo que sucede? Adentro de ese vector nos vamos a parar usando el índice que varía menos, el de más afuera, justamente para que cuando nos vamos moviendo por todos los datos, por ejemplo, de todas las columnas, una al lado de la otra, todo eso se guarda en la misma posición del vector, que se vaya acumulando. Ahí estaría un poco el truquito del ejercicio. El que no lo terminó de resolver, que lo... Y el otro hacerlo al revés. Y el otro hacerlo al revés. Es exactamente lo mismo, pero variando más rápido, variando más rápido la fila al lado de adentro. Sí, ¿sí? Ya lo corregí ya. Perfecto. Bien. Y después, bueno, ya con ya que tenemos más o menos, el cerebro ahora está en un momento intermedio, entre que está funcionando y se empieza a cansar, ¿no? Pero bueno, este es el último y ya con este terminamos. Este es bastante sencillo. Dice, pedimos un algoritmo que complete, o sea, que nos llene con datos una matriz de 20 por 20 o del tamaño que ustedes quieran, da igual. Este no es el que quiero, este es el que quiero, el cuarto. Dice, un algoritmo que llene una matriz de 10 por 10 y que almacene en la diagonal es la que empieza en la esquina superior izquierda y termina en la esquina inferior derecha, quiere que en la diagonal hayan unos y en todas las demás posiciones escribamos ceros. O sea, la llenemos con ceros, pero menos en la diagonal que queremos que hayan unos. Es como si estuviésemos haciendo un cuadro de asterisco. Claro, sí. Exactamente. Eso es lo que se pide en este ejercicio. El tercero es parecido, ¿no?, a lo que acabamos de hacer, así que me parece más interesante hacer este. Ahí le paso creo que quedaría arreglado. A ver. ¿Usted tiene resuelto el 2? El de la matriz esta. No, no te lo muestro porque no lo tengo. Lo tendría que hacer, los he ido haciendo de a poco. Uy, espera, que me salté otra cosa más, no lo modifiqué en el otro. A ver, en la hoja no lo modifiqué. Vector la posición igual a 0. Ahora sí, ahí sí estaría. A ver, déjame que lo mire. La matriz, a ver, bueno, está la carga de datos, a ver, vamos a la parte que nos interesa. Haces un variar I desde 1 hasta 7, variar J desde 1 hasta 7 también, no desde 0. Se me ha pasado, perdón. Sí. Y después decís, entonces lo que haces adentro es que en vector 1 de I, muy bien, guardás cuadro de IJ más... vector 1 también, perdón. Vector 1.
Sí. Vector 1 de I, del mismo valor. de I, sí, Exactamente sí, lo que sí, tenés del lado perdón. izquierda. Se me escapó ahí. Sí, está bien. Esa es la idea. Entonces, fin variar. Y a ver. Pongo el vector 2 igual a 0 de vuelta en la posición 1. Y el cuadro al revés, creo que sería, ¿no? Espera, no sé por qué tenés ese vector 2 de 1 en 0. En realidad eso no lo No sé. necesitas. Pero no, Sí, no pero dijo o uno sea, para columna y otro para fila. sí, pero en realidad lo que vas a necesitar es que todo tu vector, o sea, vas a tener que hacer un pequeño variar para recorrer el vector y ponerlo a 0. Cada uno de los vectores. O sea, tendrías que hacer un variar i desde 1 hasta 7, donde, tienen que pago acá, donde adentro pongas vector 1 de i es igual a 0. Entonces, recorres todo el vector y lo pones a 0. Ya lo tenés inicializado, lo tenés limpio de basura, libre de basura, digamos. Y lo mismo con el vector 2. ¿Sí? Porque eso que vos haces en esas instrucciones es puntual, lo estás haciendo en una sola posición, pero nosotros acá lo tenemos que hacer para cada una de las posiciones, porque imagínate, cuando pensemos en el primer variar, el de la i, cuando la i valga 2, o sea, quieras estar sumando la segunda fila, vas a hacer lo mismo, pero sobre la posición 2, entonces vas a empezar a sumar basura. Sí, ya ¿Sí? me di cuenta. Ahí lo... Yo, o sea, te digo un variar para que sea una cosa genérica, porque ahora, porque son 7 posiciones, vos podrías poner vector 1 de 1, 0, de 2, 0, 3, hasta el 7, 0. Pero si esto en vez de ser una matriz de 7 por 7 es de 10.000 por 10.000, no tiene sentido que pongas 10.000 instrucciones para inicializar. Entonces lo generalizamos simplemente con un variar que te limpia los dos vectores. Incluso los podrías hacer en el mismo variar, ahora que lo pienso. ¿Sí? Y el otro, bueno, es lo mismo. Variar j desde 1 hasta 7, variar i desde 1 hasta 7. Entonces, en vector 2 de j va a ser igual a cuadro de ij más vector 2 de j. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿ahí el cuadro sería al revés o quedaría igual? No, está bien así, está igual. Okay. O sea, cuando vos pones los índices en la matriz, es la misma, sí. Porque lo único que estamos modificando es cuál de los dos índices varía más rápido. O sea, hay uno que lo fijás, es como que el que está más afuera, imaginamos que lo ponemos fijo en un valor y entonces nos movemos por el otro que está más adentro. ¿Sí? Pero la matriz tiene que ser la misma, porque si intercambiamos los índices, ahí hacemos macana y en realidad la volvemos a recorrer igual que antes. Sí, en cambio, si hubiese cambiado los variables, lo hubiese puesto igual, ahí sí tuviese que cambiar el índice nomás. Uh-huh. Bien. Vamos haciendo el 4. Sí, tómense un minutito ahí para hacerlo, que es sencillo lo que hay que hacer. Es muy cortito el código, es más corto que esto que estábamos haciendo ahora. Profe, aparte, lo que sí se imprimir por pantalla, acá, por lo menos en PCI, vi que está el escribir sin saltar. ¿Acá estaría también? ¿Cómo el escribir cuál? Escribir sin saltar. Claro, nosotros en realidad, está bien tu comentario. Ahora miro el código que pusieron Juan Pablo y Rodrigo, ahora los reviso. Lo que pasa es que en nuestro pseudocódigo no tenemos, digamos, control de lo que estamos haciendo en la pantalla, ¿sí? O sea, como que nosotros escribimos. Ahora, cuando nos pasamos a un lenguaje, sí, viste que ahí ya vos decidís si escribís y estás escribiendo en la misma línea, o si pones un fin de línea. Hasta el salto de línea, sí. Claro, poner fin de línea, poner tabulaciones, bueno, eso ya es como que son los añadidos que podemos llegar a utilizar cuando nos pasamos a un lenguaje. Así, conceptualmente, nuestro pseudocódigo no lo tenemos. Si vos para alguna cosa en particular necesitas expresarlo, bueno, lo comentás, lo ponés de alguna manera y lo explicás. Pero no tendríamos una instrucción, viste que nuestro escribir es muy rudimentario. Hacemos escribir y muestra, pero no estamos nunca diciendo si lo hace todo junto, si estamos en la misma línea, no. Y por eso no te preocupes. Bien, a ver, voy a mirar los códigos que pusieron. Vieron que salía rápido, a ver. Juan Pablo dice, programa diagonal, variable matriz 10 por 10 y j entero. Empieza y dice variar i desde 1 hasta 10, variar j desde 1 hasta 10. Pregunta, dice, si i es igual a j, no, es distinto, perdón. Acá ojo con la sintaxis, porque esa es la sintaxis de C, el distinto. Para nosotros el distinto sería
el simbolito, los operadores relacionales, esto es el menor y el mayor, ¿sí? Si es distinto de J, entonces, en esa posición pone un 0. Si no, en esa posición pone un 1. Fin sí, fin variar, fin variar. Excelente. Eso es lo que había que hacer. Vieron que era pan comido. Sí. A ver, Por eso una Rodrigo. pregunta. Sí. Acá en pseudocode utilizamos el igual, o sea, el igual de dos valores con no es el igual, es el comparar con doble igual, o con igual está bien acá en pseudocode. Mira, cuando yo lo di en la teoría, yo lo di con un solo igual, pero me parece, no estoy seguro, verifíquenlo ustedes, a mí me da igual cómo lo escriban, en definitiva. Pero me parece que las profes de práctica, ellas lo usan con el igual, como en el C. Sí, que la comparación creo de que C con igual. Usan la que quieran, a mí me es indiferente. Pero solamente traten de a veces de mantener el formato del pseudocódigo, pero bueno, si son cosas de práctica, si se las van a revisar las profes, traten de mantener el formato que usan ellas, ¿sí? A ver, iba a mirar el de Rodrigo, me parece, ¿no? Sí. Dice programa diagonal, matriz 10, 10 y J entero, falta el inicio, variar I desde 1 hasta 10, variar J desde 1 hasta 10, si es igual a J, entonces matriz de I, J, 1, si no, matriz de I, J, 0, fin sí, fin variar, fin programa. Perfecto. Sí, el comentario del... Lo que pasa, ojo también con esto, ya que estamos hablando de los operadores estos de asignación o de comparación. El lenguaje C, hablando de la potencia esta de C y a su vez lo peligroso que es el lenguaje C, es como un cuchillo de doble filo. Si ustedes hacen una comparación poniendo igual, también va a funcionar. Lo que pasa es que no se van a dar cuenta de que... Claro, primero va a ser claro, porque te va a hacer la asignación y te lo va a dar como verdadero. Porque en realidad, en la misma condición, si vos pones un sí, esto es igual a lo otro, te va a asignar el valor y te lo va a tomar encima como verdadero. Y es difícil si uno no está muy atento a cuando uno corrige y dice, ¿por qué me anda mal el código? ¿Qué es lo que pasó? El problema es que no estás comparando, sino que estás asignando y después en base al valor que tiene, te va a decir si es verdadero. Lo Así bueno que hay que tener te cuidado. alerta un warning, te alerta una advertencia, te dice. Sí, pero eso dependiendo del compilador que tengas, ¿eh? Ojo que hay compiladores que son... Sí. En C, por lo menos, en Singhai que tenemos, lo alerta. Ajá, sí. Hay compiladores que son muy buenos, hay compiladores que te ubican bastante bien el error y hay otros que te dicen, sí, hay un error, y no te dicen dónde, ¿no? O te dicen la línea 500, en la línea 500 saltó un error, y capaz que el error en realidad es un error medio dominó que apareció en la línea 10, pero te avisa recién en la línea 500, por ejemplo. Entonces hay que tener ojo con el tema de los compiladores. En Singhai te dice lo mismo, o sea, te dice, por ejemplo, hay un error en la línea 50, el error está en la 49 y viene de la 48 porque no pusiste un punto coma y no te reconoció. Claro, sí. Lo siguiente, así. Hay que estar atento. A ver el de Franco. Dice programa diagonal. Var, bueno, el var es iría abajo, hay una cuestión del formato, no pasa nada. Matriz 10, 10 y J entero. Variar I desde 1 hasta 10, variar J desde 1 hasta 10, y J, matriz le asigna 1, si no, le asigna 0. Bien, fin variar, salió todo medio... ahí está otra vez más prolijito. Está perfecto. A ver, este sí creo que lo tengo, vamos a mirarlo, ya que estamos. Lo que tengo lo comparto, lo que no tengo ya me pondré. Lo que pasa es que me falta tiempo, chicos, no tengo tiempo de ponerme a hacer cosas. No hay problema. Diagonal, acá está. Acá estamos, es cortito, como verán, es lo mismo que hicieron ustedes. Matriz de 10 por 10, y J, y ahí, bueno, un cartelito para mostrar la matriz. ¿Qué es esto? No, acá ¿qué estoy haciendo? Está bien, ahí estoy cargando. Por un momento me quedé pensando en otro ejercicio, por eso me mareé por un ratito. Ven, acá está la comparación, si son iguales le pongo 1, si son distintos le pongo 0, y después lo que hago es mostrarla, porque no tiene ninguna gracia cargar la matriz y que el programa termine, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, una cosa es una cosa es cuando uno le escribe en el pseudocódigo en donde realmente no es necesario, lo que estamos buscando es la funcionalidad, ahí salió, no hay que hacer nada. Esta vez ni siquiera tenemos la interacción del usuario. La matriz resultante es, entonces me queda tal cual lo que hicieron ustedes, la diagonal con los unos, y el resto de la matriz lo hemos completado con puros ceros.
Profe, una pregunta, Bien. yo no sé, no Sí. sé si leí bien o era si o sí había que hacerla en la diagonal. ¿Cómo? A Si o ver, sí había que espera. ¿No era Sí, en el costado? Ah, en la se diagonal. almacena en la Ah, diagonal principal unos y en las demás posiciones ceros. yo casi me ponía a hacer de Los alrededor de todos laterales. los costados, los laterales eran Ujú, unos, sí, casi me la está hago bien. eso. Bueno, es un ejercicio adicional Sí, sí, que podés ir haciendo. lo Bueno, tengo hecho. perfecto. A ver, ¿cómo están de entusiasmo? Hasta acá yo creo que podemos hacer un corte y lo que falte ya lo podríamos mirar y cerraríamos la clase, la unidad esta, el martes. Si tienen ganas, avanzamos un poquito y si no, directamente ya dejamos todo para el martes. En realidad lo que nos queda son más aspectos, o sea, pasarnos a una dimensión más y después mirar otras cuestiones teóricas vinculadas con las matrices, que es un par de conceptos que aparecen, como la traspuesta de la matriz, hablar de ordenamiento, de búsqueda de datos. Así que les doy la libertad de que decidan ustedes. Miren que bueno que soy. Hoy, hoy sí, otro día no sé. Más que nada porque venimos bien, ¿sí? Entonces me gusta a mí que podamos dedicarle un tiempo a los ejercicios, a revisar, a aclarar dudas y a probar cosas. ¿Quieren avanzar un poco más o ya quieren colgar los guantes? Ahí Mauro Pastem dice que está detonado. Ah, les gusta la encuesta. Bueno, les hago la encuesta para que no quede poco, Que sea como justo. poco. Bueno, igual la encuesta vamos a interpretarla de otra manera, ¿eh? Voy a alargar la encuesta que pongo siempre. La encuesta dice descanso, pero en realidad no sería descanso, sería ¿nos vamos o no nos vamos? Sí, o Es sea, anónima, profe? no, no es anónimo. Pero sí, no, es anónimo. Yo no miro No, los pero para resultados. los demás. Sí, sí, Ah, pero los demás sí, nadie ve los resultados, lo que pone el resto. Cada uno ve su propia respuesta. Sí, sí, en vez de sí. hacer un recreo, la pregunta sería, ¿nos vamos? ¿Terminamos la clase ahora? Sí, con urgencia, o no, seguimos la clase, sería. Les digo que está peleado, ¿eh? Ojo, Faltan votar, falta votar algunos que no sé si ya se fueron, igual hacen trampa porque hacen de cuenta que están y no están. Y no puede jugar Lionel Andrés Messi. Ya, cha. Bueno, hay algunos alumnos desaparecidos, así que la vamos a cerrar con los valores que tenemos hasta el momento. Chan, 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 chan. Chan, chan, Ahí chan, se chan, viene chan, el chan, chan, chan. Uf, uf. 55-45. O sea, de acuerdo a la interpretación que le dimos, estamos entonces terminando la clase en este momento. Bueno, y de todas maneras, ahí sí estuvo cerquita, estuvo peleado y me gusta que no sean todos ahí 100% para retirarse. Ya Pero sabe, bueno, profe, anote los pónganse. que dijeron que sí. Sí, sí, no, yo después tomo nota y Y soy ve cómo severo está con ahí. los que. No me Este, maten después. si quieren, después ustedes se ponen, hacen este ejercicio y bueno, ya la clase próxima terminamos esta unidad. Y con esta unidad que terminamos, esto es lo que entra en el primer parcial, ¿eh? Así que hay que ponerse bien las pilas ahí y revisar bien los conceptos porque todas estas primeras 5 unidades son las que van a entrar en la primera evaluación. Profe, una pregunta. Sí. Cuando hagamos el parcial, ¿nos va a dar, ay, como digo la palabra, se nos va a dar el tiempo para comprobarlo si está bien hecho el ejercicio o no? Por el formato que tiene